Sobre empleo público. Ellos trabajan sobre el proyecto que fue presentado por la diputada Sandra Pisk y estarían desechando la polémica iniciativa para racionalizar el gasto público que ha generado molestia entre los grupos sindicales. Los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales trabajan en una propuesta alternativa presentada por la diputada Sandra Pisk al proyecto de racionalizar el gasto público, esto con el fin de ponerle un límite a los abusos que hay en el sector. Ronnie Monge, diputado verde y blanco, asegura que entre las propuestas está homologar el tope de la cesantía y dejarlo en 12 años. Además de que las anualidades se otorgan a los trabajadores luego de una evaluación del desempeño y que la dedicación exclusiva sea revisada por los jerarcas. Hemos hablado también de la posibilidad de ver un plazo un poco mayor de los 8 años para el tope de cesantía, para tratar de lograr un equilibrio. Ya no hay algunas instituciones que tienen 20 años, otros están en 8, y tal vez tratar de crear un equilibrio entre 8 y 12 años. Quienes han ganado una anualidad en una suma, por decir, un porcentaje, es decir, del 5%, lo que se ha ganado, eso no se toca, queda igual, es a partir del siguiente año donde se le unificaría la anualidad. Estamos hablando también de procesos objetivos de verificación de rendimiento de las personas para que la anualidad realmente sea un premio a los buenos trabajadores del sector público. Por su parte, la diputada Patricia Mora del Frente Amplio ve con buenos ojos la negociación, aunque asegura que no todos los temas que se han planteado tienen consenso, y agrega que lo que sí les parece es ponerle un alto a los abusos que hay en las convenciones colectivas. Porque resulta que las convenciones colectivas, muchas de las existentes, han sido gerenciadas por los altos mandos de Liberación Nacional y del PUSC, que eran ellos beneficiarios directos. Entonces, una de las cosas que se establece en este proyecto es que esos altos jerarcas que negocian la convención colectiva no puedan de ninguna manera luego ser beneficiarios de ella. Desde el Poder Ejecutivo ven bien que los diputados le pongan un límite a los abusos y excesos que hay en el sector público, pero advierten que no apoyarán ningún proyecto que toque derechos adquiridos de los trabajadores. El Ejecutivo ha insistido desde hace mucho tiempo, y el presidente lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que el gobierno está por discutir todos los aspectos relacionados con las remuneraciones del sector público, con la finalidad de eliminar lo que podríamos considerar abusos o pluses odiosos o excesos en la regulación. De hecho, incluso el gobierno ha hecho una directriz para denunciar todas las convenciones colectivas y que se revisen los beneficios dados en estas convenciones colectivas. Queremos que haya límites indebidos para que la gente pueda exponer cuáles son sus preocupaciones, que haya espacio para aclarar cómo será necesario hacerlo, los alcances de cada uno de los proyectos. No puede ser una discusión sine die, tampoco estamos hablando aquí de un proceso que se postergue indefinidamente. Por ahora la iniciativa se analiza en la subcomisión en el Foro de Asuntos Sociales, pero los diputados también buscan la posibilidad de crear una comisión mixta donde participen los sindicatos y el sector empresarial. 7:34 y para conversar de este tema nos acompañan la diputada Patricia Mora del Frente Amplio, Emilia Molina, diputada del Partido Acción Ciudadana, y don Ronnie Monge, diputado del Partido Liberación Nacional. Se está llegando a una posibilidad de que se supere la propuesta polémica que tiene la presentada, bueno, yo no sé si la base, pero creo que sí, una buena parte de la Unidad Social Cristiana. Ronnie Monge, ¿cómo lo ve? ¿Se podría estar caminando en algo que sea paralelo a lo que hay actualmente? Ya está la amenaza de huelga nacional convocando la APSI. Buenos días. Bueno, muy buenos días a todos los costarricenses que nos escuchan y que nos ven a través del CINAR. Yo creo que aquí hay cosas que tenemos que dejar claro. Uno, que no estamos hablando del tema del empleo público porque el empleo público sea un problema. Estamos hablando de empleo público porque hay un problema que se llama déficit fiscal. Y en un país estrictamente solidario como el costarricense, cuando hemos tenido dificultades para enfrentar algunos temas, siempre hemos tratado de incorporar a todos los sectores para que demos y seamos parte de la solución.
Hoy nosotros como diputados tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es ver cómo hacemos que todos esos actores que son parte de la sociedad costarricense damos un pasito adelante para reducir un problema real que se llama déficit fiscal. Y por supuesto que yo creo que nosotros hemos trabajado durante varios meses en este proyecto específico, el 19.506, para tratar de ver cómo damos una visión diferente a lo que se ha creado. ¿Y qué debemos decir acá? ¿De qué se trata el 19.506 o de qué no se trata? No se trata de salario único, como se ha venido tratando de decir, no se trata de eliminación de pluses salariales, no se trata de eliminación de convenciones colectivas, no se trata de reducción de salarios. Lo que sí tenemos claramente es que hay un respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores, pero hay una diferenciación entre derecho adquirido y expectativa de derecho. Y esto es lo que ha tratado de dar este proyecto, buscando un consenso con las diferentes fracciones que conformamos la Comisión de Asuntos Sociales. Yo creo que efectivamente hay un avance, hay algunos temas… ¿Avance en qué? ¿En cuáles? No se trata de salario único, pero sí lo están viendo. No estamos viendo No salario están único. tampoco viendo convenciones colectivas ni eliminación de pluses salariales. ¿Qué están viendo? Estamos viendo un proyecto que sobre lo que es la base de los derechos adquiridos, ver algunos aspectos puntuales. Por ejemplo, ¿cuál es el tope de cesantía? Hay una gran diferenciación en varios bloques del sector público y nosotros queremos unificar eso para que no haya esa diferenciación. 8, 12… Entre 8 y 12 creo que han estado las propuestas. El proyecto original tiene 8, yo en lo particular hablo de un 12. También se habla específicamente de los porcentajes de anualidades, que oscilan entre el 1.54 y creo que hasta el 5.5 en algunos. Nosotros estamos en el proyecto hablando, creo, si no me equivoco, 2.56. Yo personalmente soy de la tesis que sea del 3, pero con una evaluación claramente definida, objetiva por la Contraloría, donde dependiendo de la calificación, usted se gana un porcentaje de ese 3%. Entonces, ¿qué significa esto? Para los trabajadores que obtengan una nota del 9 al 10%, se ganan el 100%, o sea, el 3% de anualidad. Quienes tengan una calificación o un rendimiento entre 8 y el 9%, tendrán un 0.75% del 3%, que termina siendo como un 2 punto algo. Esto significa de que no se masifica el premio de la anualidad, sino que se le da correspondientemente a su desempeño. Y esto lo que genera es que si todos quieren tener ese 3%, que yo soy el que estoy poniendo como base, exige al trabajador público a dar un excelente rendimiento. Si usted no da un excelente rendimiento, va a tener anualidad, pero no igual a quienes han dado ese rendimiento. Emilia Molina, significa también, vamos, más bien voy a arrancar con Patricia Mora, porque Patricia Mora decía del Frente Amplio que los salarios de los altos jerarcas, ¿se está hablando allí sobre los salarios de los altos jerarcas? Bueno, es que muy buenos días y muchísimas gracias y encantada de estar aquí con ustedes y con mis compañeros y compañero diputado. Yo creo que a la audiencia tiene que quedarle claro, en el Parlamento en este momento, por primera vez en 2 años, se ha llegado a hay expectativas claras de avanzar en un acuerdo. Hemos efectivamente desde la Comisión de Sociales trabajado, yo creo, Ronnie, 1 año en con mucha seriedad, ¿verdad, Emilia? Nosotros 3 somos miembros de la subcomisión que está viendo ese proyecto, pero a la par de esto, Laura, a la par de lo que tiene que ver con empleo y siempre en el ámbito del interés nuestro ante una situación de crisis fiscal, de reducir gastos, hay una batería de proyectos, tanto que tienen que ver con salarios de altos jerarcas como con pensiones de lujo. Y creo que hay un acuerdo parlamentario de que por ahí es por donde debemos empezar. Yo ayer leía con mucha atención, ahora se lo comentaba a don Ronnie antes de entrar, leía la información de La Nación, en donde don Ronnie expresa claramente que él tiene
pues la convicción de que el problema fiscal en este país no está en los salarios del sector público. El problema fiscal de este país está en un 8% del PIB que no llega a las arcas públicas porque se evade o se elude. Es ahí fundamentalmente, y creo que una gran noticia para la ciudadanía es que hay un acuerdo parlamentario para avanzar en esa dirección. Y en este proyecto, en este que ustedes pareciera, hay 3 fuerzas importantes trabajando, se ve que otros puntos, además del que citaba Ronnie Monge. Bueno, yo tendría la impresión... Pensiones no está aquí. No, es que ese proyecto del que está hablando don Ronnie es únicamente para ajustar remuneraciones en el sector público. Ese es el que hemos visto durante un año en sociales. Y yo tendría la impresión, no sé si mis compañeros diputados coincidirían conmigo, que ese proyecto, doña Sandra terminará, sobre todo después del último informe del Departamento de Servicios Técnicos, en donde, por ejemplo, adversa lo del tope a la cesantía, porque dice que sería inconstitucional que las asociaciones solidaristas no tengan tope y el resto sí. Resulta que, las asociaciones, los acuerdos a los que llegan las asociaciones solidaristas, yo creería, Laura, que ese proyecto terminará tratando casi fundamentalmente el tema de las anualidades, que don Ronnie lo ha explicado aquí ahora. Yo creo que el resto de los temas nos hemos dado cuenta en sociales que no hay ambiente como para ponernos todos de acuerdo, y efectivamente creo, y perdón que insista en esto, que fundamentalmente un sector importante de los compañeros y las compañeras del Partido de Liberación Nacional, porque lo han expresado, porque en esa publicación de ayer no es solamente don Ronnie el que habla, sino también la actual jefa de fracción, doña Maureen Clark, y ella apunta, dice, no podemos crispar el ambiente político de este país, e insiste en que lo que el Partido Unidad Social Cristiana introdujo en el último momento para ese acuerdo para llegar al directorio legislativo, doña Maureen lo dice ayer en La Nación, fue más o menos una ocurrencia de las últimas horas, y deja claro que la fracción de Liberación Nacional no lo está avalando, sino que ella habla puntualmente del proyecto para evitar el fraude fiscal. Ella dice, esa figura del juez de garantía no se tenía entre los elementos a considerar, y todo apunta, insisto, y con esto termino, todo apunta a que se está creando un magnífico ambiente para poder avanzar por un camino que consiga el bien común. Ese camino sería entonces iniciar con pensiones y salarios de altos jerarcas, Emilia Molina, y fraude fiscal paralelamente, ¿o cómo va esa ruta? Muy bien, muchas gracias por la invitación a ambos y a mis compañeros. Muy buenos días a quienes nos ven y nos escuchan. Efectivamente, nosotros hemos planteado una ruta que requiere que avancemos en el tema ¿Nosotros son ustedes? Nosotros, gobierno. Ajá. Por un lado, hemos planteado una ruta que es necesario avanzar en el tema de fraude fiscal. Efectivamente, hay un acuerdo que vino a distorsionarlo un poco, el tema del juez de garantía, que fue una propuesta que se hizo para el directorio legislativo y que lo hizo la Unidad Social Cristiana, y me parece que ahí hay que avanzar de manera importante, porque bien lo han señalado mis compañeros, aquí el tema es un tema del déficit fiscal que hay que resolver. Nosotros en la comisión efectivamente hemos abordado temas tanto de pensiones como de empleo público. En el tema de pensiones me parece que el camino ha estado bastante
avanzado en la comisión y hemos trabajado en proyectos, en aprobar iniciativas de ley muy importantes. El veto que se puso a las pensiones de los exdiputados, eso es un proyecto ya dictaminado, que aquí es importante que la ciudadanía tenga claro que los exdiputados son los que tienen pensión y no los diputados actuales, porque a veces no hay claridad en la ciudadanía, y hemos trabajado sobre 3 temas fundamentales: un aumento del 30% que tenían tienen todavía esas pensiones de los exdiputados, la posibilidad de heredar a los hijos indefinidamente, y el otro tema se me olvida, el tercero. Pero ahí, digamos, nosotros en los temas de pensiones hemos avanzado de manera importante. ¿Por qué no se allana? Es decir, ¿por qué siguen enlodados y ya hay amenazas de huelga? No seguimos enlodados. La asamblea tampoco. Inclusive en pensiones el proyecto original se vetó, presentamos uno nuevamente. ¿Sí? ¿Por qué no se aprobó? Y estamos para aprobarlo en estos días de reinicio. Y aquí es importante decirle a los costarricenses que, por ejemplo, en materia de pensiones, con los proyectos que hay en este momento en la Asamblea Legislativa, se pretende ahorrar 22.000 millones de colones anuales. Y solo este proyecto de pensiones a los exdiputados le generaría un ahorro al país de 9.000 millones de colones anuales. Y estamos a punto de dictaminarlo. Hubo un lapso de tiempo por el proceso de sesiones extraordinarias y lo que estábamos viendo. Pero yo creo que en las 2 semanas siguientes estaríamos aprobando este proyecto para pasarlo al plenario y estaríamos generándole un gran ahorro al país en ese sentido. Pero sí hemos avanzado. Yo creo que aquí lo que doña Patricia decía es muy importante. Nosotros en la comisión, diversas fuerzas políticas, nos hemos puesto de acuerdo para avanzar y resolver estos temas. Aquí el tema lo vino a distorsionar un poco el 1 de mayo, pero en la Comisión de Asuntos Sociales, el 19.506, que fue con el que iniciamos conversando, efectivamente es un proyecto que ha tenido y que tiene posibilidades de ponernos de acuerdo en los temas esenciales. Pero en la necesidad de ordenar el sector público, en la necesidad de crear una rectoría, en la necesidad de dar transparencia a estos temas, me parece que ahí nosotros hemos avanzado de manera importante, a pesar de venir de distintas fuerzas políticas, que es la señal que queremos dar al país, que nos podemos poner de acuerdo. Pero más sociales, claro. Pero en Hacienda la cosa está más complicada. No, Laura, pero creo que lo más destacable es lo que sucedió el jueves en el Parlamento. El jueves en el Parlamento hubo un grupo de parlamentarios que en un inicio éramos fundamentalmente parlamentarios del Partido Acción Ciudadana, del Frente Amplio y doña Carmen Quesada, y el jueves se unió a este llamado bloque progresista don Otón Solís y don Jorge Rodríguez del PUSC, y se puso sobre la mesa una hoja de ruta, una primera agenda que contempla 7 proyectos para los cuales se está pidiendo una vía expedita en el plenario. Y estos proyectos tienen que ver en cuanto a gasto con pensiones de lujo. Y en cuanto a ingresos es allanarle el camino a el proyecto contra el fraude fiscal. Es decir, que yo creo que en este momento, porque estoy además absolutamente segura de que estos proyectos que se pusieron el jueves sobre la mesa, que son 7, repito, son proyectos presentados por todas las corrientes parlamentarias. Hay proyectos presentados por Liberación en cuanto a pensiones, por el PAC, por el Frente Amplio, alguno también suscrito por el PUSC. Es decir, nosotros creemos que en 2 meses se puede en el plenario aprobar todo lo que tiene que ver con pensiones de lujo y así empezar ya a hablar sobre un proyecto que todavía el 30 de abril, doña Laura, en la Comisión de Hacendarios estaba consensuado entre la fracción de Liberación Nacional, la del Partido Acción Ciudadana y la del Frente Amplio. Era el proyecto contra el fraude fiscal. Y resulta, y eso es lo que yo hoy mencionaba, que señala doña Mauren en La Nación de ayer, la jefa de fracción de Liberación Nacional, que la madrugada del 1 de mayo aparece en ese proyecto ya consensuado en Hacendarios, repito, lo del juez de garantía, que hace inútil
la legislación. Es decir, la presencia de un juez de garantía, que es una figura del derecho penal, en este proyecto contra el fraude fiscal, inhabilita, hace inútil, repito, todo lo que ahí aparece. No existiría ninguna posibilidad de seguirle el rastro a ese control de accionistas y de beneficiarios finales, que es lo que hoy en este país y en el planeta entero, y sobre todo después del escándalo de los papeles de Panamá, pues se está exigiendo. Hay comentarios, ¿verdad, César? Porque tenemos otras preguntas, pero vamos a leer los comentarios porque la gente ya está participando y quiere dar su opinión. Así es, Gustavo Méndez nos dice en nuestras redes sociales: el salario público en su totalidad no debe ser mayor de 10 veces el salario mínimo. Y Mario Villalobos nos dice: vuelvo a preguntar, ¿y la contención del gasto en concesiones, contrataciones y construcciones, lo que se está pagando de más? ¿Alguien quiere comentar las opiniones? Claro, es que precisamente por ahí es por donde vienen algunas de las dificultades que nosotros hemos señalado aquí. Nosotros estamos intentando trabajar en ponerle topes efectivamente a las pensiones altas y a los salarios altos. Ahí es donde hay preocupaciones, pero nosotros de ninguna manera queremos ni violentar derechos adquiridos y trabajar sobre la base de un acuerdo. Claro. De un acuerdo dentro de la Asamblea Legislativa, de un acuerdo de las distintas fuerzas políticas para que efectivamente se ordene el tema tanto de pensiones como de salarios. Eso es una preocupación que nosotros expresamos aquí y es sobre la cual estamos trabajando y poniéndonos de acuerdo. Ha habido un esfuerzo muy importante desde el año pasado en la Comisión de Asuntos Sociales que Ronnie ha conducido y que esperamos continuar este año, porque ahí nosotros seguimos trabajando, pero no queremos atropellar tampoco de ninguna manera esta discusión que tiene que darse sobre estos temas. Entonces, ¿por qué los sindicatos, tal vez Patricia o el mismo Ronnie Monge, están diciendo que se van a ir a una huelga nacional y que no les satisface nada sobre empleo público? ¿Cómo van a hacer para contrarrestar esto? Mire, yo creo, doña Laura, en principio yo no quisiera subestimar lo que están tratando de leer el sector sindical. Pero tal vez no están dándose a entender ustedes. Quizás seamos nosotros, o que en una asamblea legislativa donde hay tantos proyectos sobre los mismos temas, puede generar resistencia y hasta miedos. Y el otro día que estuvieron en mi oficina, yo les decía, yo entiendo que ustedes tengan temores, porque si hay algo que se ha dicho a nivel nacional es que a la Asamblea Legislativa entra algo y sale algo totalmente diferente. Entonces, mientras que no sea ley de la República, muchos de los temores que ellos tienen, por ejemplo, cuando si hablamos de salario único, que ninguno de nosotros tres está a favor, se convierte en una realidad. Ni estamos hablando de salario único. Estamos hablando dentro de este proyecto, Ajá. Pero hay diputados y diputadas dentro de nuestra asamblea que no ven con malos ojos el tema de salario único, entonces eso les genera miedo. Así es. Nosotros lo que estamos tratando es poder decirles que hay una fuerza de muchos partidos políticos, de los más grandes en este momento representados en la Asamblea Legislativa, diciéndoles de que nosotros no estamos hablando de salario único, que nosotros nos hemos concentrado en este proyecto de ley, donde quizás los dos temas que a ellos más les cause temor es el de la dedicación exclusiva y el de las disponibilidades. Pero que es algo que tampoco está totalmente definido, es parte de los acuerdos que hemos ido avanzando. Disponibilidad, nosotros creemos de que en algunos casos debe ser la institución quien debe determinar si realmente la disponibilidad se debe dar o no, pero sí queremos que se revise, por ejemplo, las dedicaciones exclusivas. Yo creo que hay muchos trabajadores que son beneficiarios de la dedicación exclusiva en un momento que era requerida, pero después no. Y solo a manera de ejemplo, recuerdo que estando en la subcomisión, el diputado Luis Vázquez nos decía que en Japdeva se pagaba un plus salarial de altura a los que trabajaban manejando cierta maquinaria, pero que bajaban de esa altura 4 o 5 de las 8 horas y se sigue pagando cuando ya no están en la altura. Entonces, ver cómo se pagan esos pluses y esas dedicaciones para realmente determinar que quien las merece se les pague. Pero cuando no son requeridas, no estamos en una situación económica para que el Estado esté pagando cosas que no se pueden pagar. A propósito de lo de la reacción de los sindicatos, yo creo, doña Laura, que es una reacción infundada. Creo que es una reacción explicable. ¿Por qué?
Este país tiene 3 décadas muy largas de estar legislando en contra de los sectores asalariados del país. Eso lo tenemos claro. Aquí hace mucho tiempo se legisla en una materia a favor de unos grupos privilegiados. Hoy sabemos, don Ronnie lo dijo ayer en La Nación, el problema fiscal no está en lo que gana el señor que se sube en la grúa de Habdeba. Yo estoy de acuerdo, vamos a revisar lo que sucede con el trabajador de Habdeba, pero no es eso lo que nos tiene en la situación actual, doña Laura. Nos tiene en la situación actual que se están robando los impuestos, no nos pagan los impuestos los grandes capitales. Entonces es ahí donde por ahí tenemos que empezar. Y yo tengo la impresión de que hay la suficiente claridad dentro del Parlamento, porque esa es la claridad y el clamor de la ciudadanía, en el sentido de que por ahí empezaremos. En cuanto a una de las preguntas que se hacía sobre salarios altos, hay un proyecto del Frente Amplio precisamente para ponerle tope a los salarios de los altos jerarcas. Este país no aguanta salarios de 16 millones de colones, ¿verdad? Entonces yo insisto, no sé si estoy demasiado optimista hoy en la mañana, pero insisto en que vamos por buen camino. Nosotros nos tendremos que poner de acuerdo en el Parlamento. Todas las fuerzas políticas estamos en la disposición de sentarnos a negociar, a una mesa de negociación. Se sentará la Unidad Social Cristiana, es decir, vamos a ver el otro panorama, es que esta es la visión de la Comisión de Diputados que están en sociales, donde hay fuerzas políticas importantes, pero se sentará la Unidad, se sentará el Movimiento Libertario, se sentará Mario Redondo. Bueno, yo me quedan 2 minutos. Creo que tenemos que sentarnos, ¿verdad? Ahora, efectivamente, hay sectores dentro de la Asamblea Legislativa que no están en esta posición que nosotros hemos señalado hoy, pero sí me parece que es importante que queden claras 2 cosas. Una es que nosotros estamos planteando que es necesario que efectivamente, y nosotros lo hemos dicho desde gobierno con una propuesta, que es necesario evaluar el desempeño efectivamente de los trabajadores. Aquí no estamos cerrando los ojos a la necesidad de ordenar el sector y de que haya claridad. Y por otro lado, que es necesario, ya el gobierno lo ha hecho, denunciar las convenciones colectivas y revisar esas convenciones colectivas. Me parece que esos son temas que son sustantivos. Lo otro es que efectivamente cuesta mucho aprobar proyectos dentro de la Asamblea Legislativa. Somos 9 fracciones legislativas, cuesta construir mayorías, pero hay que construir esas mayorías. Y yo esperaría que 3 fuerzas políticas representadas en esta mesa, mayoritarias en esa Asamblea Legislativa, puedan ponerse de acuerdo para hacer avanzar proyectos y poder efectivamente aprobar por mayoría estos proyectos. Lo que sí no estamos de acuerdo es que se nos quiera con 208 bis, con vías rápidas, hacernos correr con propuestas con las cuales necesitamos sentarnos y discutirlas y analizarlas. Claro. Eso sí es muy importante que quede claro. Yo quisiera dejar claro que Liberación Nacional ha tenido una actitud responsable en estos 2 años. Ante un problema que señala el gobierno y que se conocía de anterioridad, a pesar de que en campaña no se quiso hacer así de evidente, hemos tomado una posición no solo de proponer, sino de colaborar para ayudar en esto. Y creo que nosotros hemos hecho un esfuerzo por construir escenarios desde la Comisión de Asuntos Sociales que yo presidí el año anterior, para que estos proyectos se discutieran no a la carrera, sino con el tiempo. Inclusive determinamos todo un día de sesiones solo para analizar el proyecto. Y yo creo que eso es rescatable. Y solo con una pequeña diferencia, doña Patricia, tengo claro que el mayor problema está en la evasión. Pero en todo el mundo hay evasión y además es un problema resolver no de inmediato. Y a lo que me refiero yo es que podría generarse en el ambiente algo, es que no hagamos nada con empleo público, no hagamos nada con impuestos, porque con solo el problema de la evasión solucionamos esto. Yo quisiera que eso no quede en el ambiente, es parte de los esfuerzos. Esto es una solución integrada donde se tocan los temas de evasión,
de empleo público y de impuestos. Pero además, tiene que ser integrada a las tres, y además de cómo se gastan los dineros que recibe el Estado. creo, y para terminar, doña Laura, y con relación a lo que dice don Ronnie, no es cierto que no se estén tocando. En la propuesta que se presentó el jueves, hay en 2 proyectos que tienen que ver con impuesto a personas jurídicas y contra el fraude fiscal, eso tiene que ver con los ingresos. Hay 4 proyectos que tienen que ver con el gasto, que es sobre pensiones de lujo, sobre pensiones a fallecidos, sobre reformas a pensiones en el Poder Judicial. Y hay otro proyecto también consensuado, que es el que tiene que ver con la eficiencia del uso de los recursos de caja única. Es decir, ya sobre esto estamos abordando el tema fiscal desde todos los ámbitos que hay que abordarlo, poniendo el énfasis donde creemos que hay que ponerlo. Muchas gracias a Patricia Mora, a Emilia Molina y a Ronnie Monge por acompañarnos esta mañana. Nosotros nos despedimos.